Hay detrás, vamos a salir. Hay un libro que la aconsejo. Gracias. Hay un libro que la aconsejo leer. No es nada de medicina, se llama La tiranía de la meritocracia, de Michael Sandel. Que habla de eso, habla sobre un fenómeno, no habla ni a favor ni en contra, pero te habla sobre el fenómeno de la meritocracia. No sé si alguien conoce cuáles son los que más éxito tienen o cuáles son los, porque habla de una tiranía de una meritocracia, que lastimosamente los que tienen más posibilidades de estudiar son los que estudian, por un lado. Es injusto, pero es lo que pasa. Los que se esfuerzan más por otro lado son los que más éxito laboral tienen. Los que estudian más son los que más posibilidades tienen de ser buenos médicos en comparación con otros que no estudian tanto. Tiranía de la meritocracia, ¿verdad? Es nuestra realidad. Bueno, queda conciencia de cada uno de esos. Si quieren leer ese libro es bastante bueno. Bueno, seguimos entonces con la insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? Agarra glucosa y mete dentro de la célula. ¿Se entendió? Cuando no hay insulina, ¿qué ocurre? La célula necesita energía. ¿De dónde agarra la célula energía? De los ácidos grasos. ¿Ya? Ahora bien, se comienza a degradar los ácidos grasos como para usar su energía por medio de la beta oxidación. Perfecto. Ahora bien, cuando se comienza a degradar los ácidos grasos, liberan cetonas. Y la cetona tiene una característica que es ácido. Y el ácido acidifica la sangre. ¿Ya? ¿Qué hace el cuerpo para tratar de eliminar el ácido? Hay mecanismos de compensación para intentar regular la acidez de la sangre. La acidez de la sangre se mide por el pH, la escala que mide la concentración de protones, que es entre 7.35 a 7.45. Ácido por debajo, alcalino por arriba. El cuerpo tiene que estar en un equilibrio para que funcione bien todo el anabolismo y catabolismo celular. Perfecto. Cuando hay un exceso de cetonas, el cuerpo se acidifica, la sangre se acidifica y el riñón comienza a eliminar los ácidos en principio y funciona. Ahora bien, si se sigue utilizando los ácidos grasos como fuente de energía, el cuerpo trata de eliminar los ácidos de otra forma. ¿Por medio de qué? Por medio de la respiración también. ¿Por qué la respiración influye en el equilibrio ácido-básico del cuerpo? Porque nosotros tenemos O2 y CO2 que se movilizan con la respiración. El CO2, cuando entra dentro de la sangre, se convierte en ácido carbónico, que es un ácido. Por ende, si el cuerpo elimina mucho CO2, va a tener menos ácido carbónico. ¿Se entiende? Por ende, si yo quiero disminuir la acidosis, yo voy a eliminar más CO2. Por ende, ¿qué va a pasar con mi respiración? Va a aumentar la frecuencia. ¿Por qué? Porque se le activa al quimioreceptor que se encuentra en la bifurcación carotídea, y los quimioreceptores envían sus señales al centro vasomotor, donde se encuentran las fibras del sistema nervioso autónomo, que son las fibras simpáticas y parasimpáticas, y bueno, se activan las fibras simpáticas, que aumenta la frecuencia respiratoria y se expulsa más CO2. El paciente va a orinar ácido, va a aumentar la frecuencia respiratoria y va a funcionar. Pero si sigue aumentando la cantidad de cetonas, ¿qué va a pasar? No va a compensar ni la respiración ni la orina. Y va a comenzar a producir alteración del estado de la conciencia, y el paciente te va a decir que tiene un aliento con sabor a manzana verde, o un aliento con olor a orina y un sabor metálico en la boca. ¿Por qué? Por el exceso de cetona que está teniendo, que está comenzando a salir ya por la saliva. Y también va a comenzar a orinar cetonas, ¿verdad? Los ácidos. Y entra dentro de una complicación que es la cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones más frecuentes que tiene
la diabetes mellitus, tanto tipo 1, tipo 2 u otros tipos de diabetes. ¿Por qué? Porque la insulina no está cumpliendo sus funciones de agarrar glucosa y meter dentro de la célula. ¿Estamos? Efecto de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas y el crecimiento. La insulina facilita la síntesis y depósito de proteínas. La insulina y la hormona de crecimiento actúan de manera sinérgica para promover el crecimiento. Y ya hablamos de eso, ¿verdad? Que entre todas las hormonas se ayudan entre sí para llegar a un equilibrio general. Ninguna hormona trabaja de forma independiente, todas trabajan en conjunto para llegar a una finalidad común. Factores y estados que aumentan o disminuyen la secreción de insulina. Aumento de la secreción de insulina, aumento de la glicemia, aumento de los ácidos grasos, aumento de los aminoácidos, hormonas gastrointestinales que también está ahí, que pueden aumentar la insulina, glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, estimulación parasimpática, acetilcolina, estimulación beta-adrenérgica, que es simpático. Tanto el simpático como el parasimpático pueden estimular la insulina, dependiendo del tipo de receptor del simpático o parasimpático que es estimulado. No se preocupen, eso vamos a ver cuando hablemos de neuro. Resistencia a la insulina, obesidad y sulfonilureas, que son antidiabéticos. Disminución de la secreción de insulina, disminución de la glicemia, ayuno, somatostatina, actividad alfa-adrenérgica, que también es un tipo de receptor del sistema nervioso simpático, y la leptina. Ahora bien, tenemos al glucagón, que es el otro hermano. Tenemos la insulina por un lado, que agarra la glucosa y mete dentro de la célula. Después tenemos el glucagón, que agarra la glucosa y saca fuera de la célula. Efectos sobre el metabolismo de la glucosa. El glucagón provoca glucogenólisis y aumenta la glucemia. ¿Qué era la glucogenólisis? Era la descomposición del glucógeno del hígado para liberar glucosa dentro de la sangre. O quiere decir que aumenta la glucosa plasmática, que sería lo mismo decir que aumenta la glucosa sérica. El glucagón fomenta la gluconeogenia, que es la formación de nueva glucosa, activación de la lipasa de las células adiposas, con lo que aumenta la disponibilidad de los ácidos grasos, inhibe el depósito de triglicéridos en el hígado. Regulación de la secreción del glucagón. La hiperglucemia inhibe la secreción del glucagón. El incremento de los aminoácidos en la sangre estimula la secreción del glucagón. El ejercicio estimula la secreción de glucagón. Ahora bien, todo es por retroalimentación negativa. Si yo voy a decir algo de cómo se regulan estas hormonas, feedback negativo o retroalimentación negativa es la forma en que se regulan entre ellos. ¿Está? Y por último tenemos la somatostatina, que es la hormona que se encarga de regular tanto la insulina como el glucagón. Inhibe la secreción de ambos. Casi todos los factores relacionados con la ingestión de alimentos estimulan la secreción de somatostatina. Aumento de la glicemia, aumento de los aminoácidos, aumento de ácidos grasos, aumento de la concentración de varias hormonas gastrointestinales liberadas desde la parte superior del aparato digestivo tras la ingestión de alimentos. Somatostatina ejerce numerosos efectos inhibidores. La somatostatina actúa localmente sobre los propios islotes de Langerhans y reduce la secreción de insulina y de glucagón. Reduce la motilidad del estómago, el duodeno y la vesícula biliar. Disminuye tanto la secreción como la absorción por el tubo digestivo. Y acá viene lo importante. Tras agrupar todos estos datos, se ha propuesto que la función principal de la somatostatina sería la de ampliar el periodo durante el cual se asimilan los nutrientes hacia la sangre. Quiere decir que disminuye justamente la movilización o la liberación tanto de insulina como glucagón, entonces le da tiempo al cuerpo para que comience a absorber todos los nutrientes necesarios y que comience su metabolismo celular de una forma más tranquila. ¿Está? Por eso justamente impide la liberación tanto de la insulina como el glucagón. Por eso dije al comienzo, es como el hermano mayor de ambos, entonces le regula la función de ambas hormonas. Debe recordarse que la somatostatina es la misma sustancia química que la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, secretada en el hipotálamo, que suprime la secreción adenohipoficial de la hormona de crecimiento. La estructura química es igual.
Cabe preguntar, ¿por qué es tan importante mantener la glucemia constante, dado que casi todos los tejidos pueden pasar a la utilización de grasas y proteínas con fines energéticos cuando falta glucosa? O sea, tanto las grasas como proteínas se pueden transformar para convertirla en glucosa o para producir ATP directamente, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces, si se puede utilizar tanto grasa como proteína para producir ATP, por qué es tan importante solamente la glucosa? Y bueno, el libro responde. La contestación es que la glucosa es el único nutriente utilizado de forma habitual por el encéfalo, nuestro cerebro, la retina, nuestros ojos y el epitelio germinal de la gona, el aparato reproductor femenino y masculino, en cantidad suficiente para disponer de energía en cantidades óptimas. O sea que el cerebro, nuestros ojos y el aparato reproductor femenino y masculino necesitan mantener una cantidad estándar de glucosa para tener un buen funcionamiento, y no puede depender de la descomposición ni de las grasas ni de las proteínas, porque estos procesos sí son efectivos. Si convertimos las grasas y las proteínas, si descomponemos, vamos a producir ATP, sí, pero no va a ser tan efectivo y va a ser más lento este proceso. Y nosotros no podemos dejar de administrarle de forma continua ni al cerebro, ni a la retina, ni al aparato reproductor femenino y masculino una cantidad normal de glucosa. ¿Por qué? Porque comienza su depresión y disminuye su funcionalidad. Por eso los pacientes son tan susceptibles a producir descompensaciones si es que tienen una alteración de la glucosa. ¿Ya? No sé si le conté una vez que hubo un paciente sin diabetes, nada, tuvo un accidente de moto y se le dio trimetoprim sulfamethoxazol, que es un antibiótico, uno cada 12 por 5 días, e un ibuprofeno, que es un analgésico, uno cada 8 por 5 días. Y en la farmacia, en vez de darle ibuprofeno, se le dio glimepirida. ¿Qué es la glimepirida? Es un antidiabético oral. ¿Qué es lo característico de la glimepirida? Baja rápido la glicemia sérica. Por ende, siempre se le indica al paciente que después de consumir glimepirida, que coma algo. ¿Por qué? Porque puede bajar de forma brusca el azúcar y bueno, entrar dentro de una hipoglicemia medicamentosa, que es algo frecuente. ¿Qué pasó con el paciente? El paciente tomaba su glimepirida pensando que era ibuprofeno y bueno, no llegó a completar el tercer día, que ya vino a urgencias con un coma hipoglicémico, ¿verdad? Lo normal de la glucosa es estar en un rango entre 90 y 140 miligramos sobre decilitro. El paciente ingresó en un coma hipoglicémico con 23 de glucosa reposa. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento para estos casos? Si la insulina baja el azúcar, ¿qué hace el glucagón? Sube. La administración subcutánea del glucagón. Tenemos que administrar el glucagón a un paciente que viene con una crisis hipoglicémica. Aparte de hacer la administración de glucosa, obviamente, ¿verdad? Glucosa, pero también glucagón, que ayuda bastante. Y bueno, y eso. Ahora una clase cortita con paratiroides. Bueno, para despejar la mente. Yo le conté la historia cuando trabajaba en el Instituto de Medicina Tropical, de Transfusión y todo más. ¿No? Vamos a ver qué piensan al respecto. Cuando yo estaba ahí en el Instituto de Medicina Tropical, era entre segundo y tercer año de residencia. Yo estaba en el pabellón de pacientes con VIH. Bueno, era solamente un pabellón donde solamente tenía pacientes con VIH. Y los pacientes con VIH son libros ambulantes. Todas las patologías que vos pienses, ellos van a tener. O patologías que nunca escuchaste, ellos van a tener también. Lo que sí es que había una señora que ya estaba dada de alta. Una señora que tenía VIH y tuvo toxoplasmosis cerebral. Se le descubrió que tenía toxoplasmosis y bueno,
cuando vos tenés un paciente con toxoplasmosis, lo primero que tenés que pensar es que tiene una comorbilidad o una inmunodepresión. Una de las causas principales de inmunodepresión, VIH. Paciente con alteración del estado de conciencia, le hace una tomografía, una lesión sugestiva de toxoplasmosis, tenés que pedirle serología de VIH porque probablemente paciente VIH positivo. Recibió tratamiento para su toxoplasmosis, después con su antirretroviral y fue dado de alta, pero nadie venía a buscarlo. ¿Qué pasó? Le llamaba a su hija y recuerdo que su hija decía que su mamá ya se murió, que ella no tenía mamá. Yo no sabía la historia. Y ahí surgían los comentarios, ¿verdad? Que por más de que tiene VIH, es tu mamá. Y bueno, y después, como pasaron los días de la semana, descubrí la historia de la señora. Sin emitir ningún juicio de valor, fue lo que pasó. La señora tenía su marido y su hija que estaba casada. La señora le traicionó a su marido con otra persona y se contagió de VIH. Después la señora le contagió a su marido. Después la señora le traicionó a su marido con el marido de su hija. Y después el marido de su hija le contagió a su hija con VIH. O sea, toda la familia se contagió con VIH. Y ahí había jefes que decían que no importa, que es tu mamá, ¿verdad? Que es tu mamá a pesar de todo y uno tiene que honrar a sus padres. Y había otro grupo de médicos que decía que no, que se merece lo que le pasó porque por su culpa toda la familia tiene VIH, ¿verdad? Y bueno, estaba ahí los comentarios y era el debate de ahí con la señora. Lo último que me enteré de la señora fue que ya no volvió con su familia, que se fue a vivir en Argentina con su hermana. Y bueno, cosas que pasan. Sí. No, es una historia triste, ¿verdad? La historia de los hospitales. Bueno. Hay más historias. No, otro día les cuento más. No, pero esta historia es muy triste. Ahora bien, terminando ya. Después de esto solo nos va a faltar aparato reproductor femenino y masculino. ¿Cómo? Después vamos a tener un recreo y después. Ahora, pregunta, ¿cuántas clases más tenemos? Antes de las vacaciones. Creo que dos. La semana que viene. Só 2 semanas. Bueno, tenemos una clase más, o sea, 2 clases para el siguiente miércoles. ¿Quieres que les cuente otra historia? Sí. Bueno, pregunta. Cuenta esta historia y nos vamos. Porque este podemos dar el próximo miércoles a la mañana y después el masculino damos miércoles a la tarde. Les cuento la historia. Esa es la historia, bueno. También va a investigar. Ya hablamos de la tiroides, ya hablamos de la glándula suprarrenal. Ahora vamos a hablar del páncreas. El páncreas tiene una secreción exócrina y una secreción endócrina. Si yo digo que la insulina forma parte de la secreción exócrina del páncreas, va a estar bien o mal. Mal, ¿verdad? Si yo digo cuáles son las enzimas digestivas que produce el páncreas. ¿Se recuerdan? Secretina era secretada por las células S del intestino delgado, específicamente del duodeno, estimula la secreción pancreática y la producción de las enzimas digestivas del páncreas. Pero
¿Recuerdan? Alfa, milasa pancreática, tripsina, quimiotripsina. Bueno, esos son productos de la secreción exócrina del páncreas. ¿Ya? Productos de la secreción exócrina son diferentes a los productos de la secreción endócrina del páncreas. No se olviden, hay una secreción exócrina y una secreción endócrina. Puedo preguntar eso en el examen, ¿verdad? Voy a colocar. Puedo colocar. Son productos de la secreción exócrina del páncreas. A, insulina. B, tiroxina. Y C, ACTH. Y D, ninguna de las anteriores. ¿Puedo preguntar eso o no? Recuérdense que voy a preguntar. Tenemos una secreción exócrina que son las enzimas digestivas y tenemos una secreción endócrina. ¿Cuál es la finalidad de las hormonas o los productos de los islotes de Langerhans? La regulación principalmente de glucosa. ¿Ya? El páncreas humano cuenta con 1 a 2 millones de islotes de Langerhans que contienen células alfa, beta, delta y células PP. Las células alfa, 25% producen glucagón. Las células beta, 60% producen insulina. Las células delta producen somatostatina. Y las células PP producen polipéptido pancreático, que estimula la contracción de la vesícula biliar, y las enzimas pancreáticas. Forman más parte de la secreción exócrina porque estimula el metabolismo intestinal y todo más. La secreción endocrina propiamente, son estos tres: glucagón, insulina y somatostatina. Los tres regulan o equilibran la concentración de glucosa sérica. ¿Estamos? Langerhans era un estudiante de medicina, creo que estaba en el segundo curso también, cuando miró un microscopio y se dio cuenta que el páncreas tenía como pequeñas pelotitas o islotes, le llamó él. Y ahí, en honor a este estudiante de medicina, se le llamó islotes de Langerhans. En resumen, ¿cuál es la función del glucagón? Agarrar glucosa, sacar dentro de la célula. ¿Cuál es la función de la insulina? Agarrar glucosa, meter dentro de la célula. ¿Cuál es la función de la somatostatina? Controlarle a la insulina y controlarle al glucagón. La somatostatina es como el hermano mayor de la insulina y del glucagón. ¿Ya? La función del glucagón es agarrar glucosa, sacar dentro de la célula. La función de la insulina es agarrar glucosa de la sangre, meter dentro de la célula. Y la función de la somatostatina es controlarle al glucagón y a la insulina cuando se pelean. ¿Ya? Porque son dos hermanos que cada uno piensa diferente y ellos se contraponen entre sí en sus acciones. Entonces la somatostatina es el hermano mayor que le controla a los dos. ¿Está? Y eso es páncreas. Ahora hablamos solamente de la insulina. Efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. La insulina favorece la captación y el metabolismo muscular de la glucosa. ¿Por qué? Porque sabemos que agarra la glucosa y mete dentro de la célula. ¿Y para qué le va a meter a la glucosa dentro de la célula? No va a ser para que la glucosa se quede ahí estancada, va a ser para usarle para el metabolismo celular, ¿verdad? La insulina facilita la captación, almacenamiento y utilización de glucosa por el hígado, formación de glucógeno. ¿Qué pasa en el hígado? Cuando hay glucosa en exceso, se agarra la glucosa de la sangre o la glucosa sérica o la glucosa plasmática, lo mismo, se mete dentro de las células y se utiliza como fines energéticos. Eso sabemos. Pero hay veces en donde hay un exceso o el cuerpo intenta guardar la glucosa como almacenamiento, ¿ya? O almacena la glucosa. ¿Dónde se almacena la glucosa? En el hígado. ¿Y qué pasa en el hígado? Se forma glucógeno, ¿ya? El glucógeno entonces es la forma de almacenar glucosa. ¿Qué pasa entonces? La insulina estimula la producción de glucógeno. ¿Y qué pasa cuando hay poca glucosa en nuestra sangre? El glucógeno se degrada y comienza a liberar glucógeno en la sangre y vuelve otra vez a aumentar la glucosa en la sangre. ¿Ya?
El glucógeno es la glucosa de reserva. ¿Ya? La insulina favorece la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos e inhibe la gluconeogenia hepática. Estos ácidos grasos se empaquetan como triglicéridos dentro de lipoproteínas de muy baja densidad que son transportados por la sangre al tejido adiposo para depositarse como grasa. ¿Qué dice acá? La insulina favorece la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos e inhibe la gluconeogenia hepática. Nosotros dijimos que el exceso de glucosa se guarda en el hígado y se convierte en glucógeno. ¿Ya? Y que también hace la insulina convierte el exceso de glucosa en ácido graso o en tejido adiposo. Convierte la glucosa en tejido adiposo. El exceso de glucosa se convierte en grasa. ¿Y dónde se deposita la grasa? Dependiendo si es hombre o mujer. Ya sabemos dónde se deposita principalmente la grasa en las mujeres y en los hombres. ¿Está? Y bueno, inhibe la gluconeogenia hepática. Gluconeogenia, es la formación de nueva glucosa a partir de otros sustratos como proteínas y grasas pasan a convertirse en glucosa. ¿Ya? O sea, no solamente la glucosa entra dentro de nuestro cuerpo a partir de la alimentación. ¿Ya? También la glucosa en una menor proporción, sí, pero también la glucosa puede formarse de los ácidos grasos y también de proteínas. ¿Ya? Una pequeña proporción, pero también puede ocurrir eso. O viceversa, la glucosa también se puede transformar en ácido graso o en proteína. Por un proceso de largas conversiones químicas que no vamos a adentrarnos a eso también. Pero también se usa como sustrato para ese tipo de conversión. ¿Ya? Repito lo que quiero que se recuerden en el slide pasado, que la glucosa cuando hay en exceso no solamente se guarda en el hígado como glucógeno, sino que también se convierte en ácido graso por un proceso bioquímico que no estamos en la materia para hablar de eso, pero de glucosa pasa a convertirse en ácido graso y se deposita en el tejido adiposo del cuerpo, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí tenemos los tipos de depósitos. Hace falta hablar de eso. ¿Dónde se deposita mayormente el tejido adiposo? En las mujeres y en los hombres. Los hombres en las panzas, las mujeres en las colas y así sucesivamente. Bueno, tenemos la glucogenogénesis. Son estos conceptos que yo quiero que sepan, porque puede confundir. En cuanto vayan leyendo, van a leer esto y pueden confundir. O sea, lo que leen el libro. Glucogenogénesis. ¿Qué es la glucogenogénesis? Formación de glucógeno a partir de la glucosa. ¿Dónde ocurre eso? Ya dijimos, en el hígado. Después tenemos la glucogenólisis o glucogenólisis, que es la desintegración de glucógeno, para liberar glucosa. Ocurre también en el hígado. Después tenemos la gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa a partir de otros sustratos. Y por último tenemos la glucólisis, que es la destrucción de la glucosa. ¿Ya? Son 4 conceptos diferentes que parece todo igual, pero tiene significado diferente. Y los que leen el libro van a encontrar eso. Si no leen, bueno, no hace falta que lean esta parte. Profe, yo no aprendí el penúltimo. La gluconeogénesis, la formación de nueva glucosa. Gluco de glucosa, neo nuevo y génesis formación. Una formación de nueva glucosa. Efecto de la insulina sobre el metabolismo de las grasas. La insulina favorece la síntesis y el depósito de lípidos. El déficit de insulina provoca lipólisis de la grasa almacenada con liberación de los ácidos grasos libres. El déficit de insulina aumenta las concentraciones plasmáticas de colesterol y de fosfolípidos. Vamos a detenernos acá. El déficit de insulina provoca lipólisis de la grasa almacenada con liberación de los ácidos grasos libres. ¿Cuál es la función de la insulina? Agarrar glucosa, meter dentro de la célula. ¿Qué pasa cuando no hay insulina? No se mete glucosa dentro de la célula. ¿Qué pasa con la célula? Quiere energía. ¿De dónde va a sacar la célula? De los ácidos grasos. ¿Ya? Repito, ¿cuál es la función de la insulina? Agarrar glucosa,
meter dentro de la célula. Si no hay insulina, no ocurre ese proceso, pero la célula debe seguir trabajando. ¿Qué hace la célula por ende? Comienza a agarrar tejido adiposo y convierte eso por medio del proceso de beta-oxidación, no sé si se recuerdan, y produce energía a partir del ácido graso. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay un exceso de la utilización de ácidos grasos como fuente de energía? Cuando hay un déficit de insulina, se comienza a utilizar los ácidos grasos como fuente de energía. ¿Está? ¿Por qué? Porque no se mete glucosa dentro de la célula. Hasta ahí se entendió. ¿Sí? Cuando no hay insulina, se usan los ácidos grasos como fuente de energía. Cuando hay un exceso de utilización de los ácidos grasos como fuente de energía, se libera un producto de degradación de los ácidos grasos que son las cetonas. ¿Ya? ¿Y qué es lo característico de las cetonas? Las cetonas tienen la capacidad de acidificar la sangre. ¿Ya? Y si se acidifica la sangre, ¿qué pasa con el sistema nervioso central? El sistema nervioso central percibe esas oscilaciones o esa acidez y comienza a causar alteración del estado de la conciencia. El cuerpo trata de eliminar ese ácido como por la orina, perfecto, ayuda. A otra forma más, por la respiración. Sabemos que el cuerpo, cuando interpreta que hay un exceso de ácido en la sangre, comienza a eliminar otro ácido del cuerpo que es el CO2. El CO2 en sí no es un ácido, pero tiene la capacidad en el cuerpo de formar ácido, el ácido carbónico, ¿verdad? Entonces, para intentar compensar, voy a tomar tereré mientras conversan y después vamos a seguir la clase. ¿Ya? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Repito. Vamos a llamar a la lista primero. Entonces pueden conversar todos los que quieran, pero bajito mientras llaman las listas. Y bueno, ahora se va a llamar la lista. Los que se llaman la lista ya están. Los que quieren retirarse, después que se llama la lista, están liberados. Buenas tardes. Entonces, estoy en YouTube. ¿Cuántos me gusta tengo? Bueno, tengo muchos me gusta. Like. Muchos. Pero no llegamos a los 1000 todavía. Tenemos que mejorar. Bueno, seguimos entonces. Ya hablamos de generalidad, ya hablamos del eje hipotálamo hipofisiario, ya hablamos de tiroides esta mañana. Ahora vamos a hablar de las hormonas córtico suprarrenales. Su nombre ya dice, córtico suprarrenales, de las glándulas suprarrenales obviamente, ¿verdad? Y córtico de cortisol, que es una de las hormonas que secreta. Las dos glándulas suprarrenales, porque hay dos, ¿verdad?, encima de los riñones, con un peso aproximadamente de 4 gramos cada uno, se hallan en los polos superiores de los riñones. Se componen en corteza y médula. Corteza y médula. La corteza produce corticosteroides y la médula produce catecolaminas. La corteza produce corticosteroides y la médula produce catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? La adrenalina y la noradrenalina son neurotransmisores del sistema nervioso
¿Simpático o parasimpático? Simpático. Y si hay un simpático, hay un parasimpático. ¿Cuál es el neurotransmisor principal del sistema nervioso parasimpático? La acetilcolina. ¿Ya? ¿Dónde se produce las catecolaminas? En la médula de la glándula suprarrenal. Hasta ahí llegamos en cuanto a la médula. Después vamos a adentrarnos en eso cuando vemos neurofisiología, que vamos a dar justamente después de endocrino. A su vez tenemos la corteza. Y la corteza, se recuerdan por histología, tenemos tres zonas. Una zona glomerular, fascicular y reticular. ¿Ya? La zona glomerular produce aldosterona, regulada por angiotensina 2 y potasio en el líquido extracelular. La zona fascicular produce cortisol y corticosterona, regulada por el eje hipotálamo hipoficiario a través de la corticotropina o ACTH. Y la zona reticular que produce andrógenos suprarrenales. La deshidrospiandrosterona, o conocida como DEA, androstenodiona, y así como pequeñas cantidades de estrógenos, regulada también por el eje hipotálamo hipoficiario, hasta B a través de la hormona corticótropa estimuladora. O sea que la zona fascicular y la zona reticular son estimuladas por el eje hipotálamo hipoficiario. No así la zona glomerular. La zona glomerular está regulada por la angiotensina y por el potasio. También por el sodio, por el líquido extracelular y todo más. Porque nosotros sabemos que la aldosterona forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona? La regulación hidroelectrolítica del cuerpo. O sea, ¿quién regula la secreción de aldosterona? El equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. Así de sencillo. ¿Y quién regula la zona fascicular y reticular? El eje hipotálamo hipoficiario. ¿Estamos? Las hormonas córticos suprarrenales son esteroides derivados del colesterol. Las hormonas córticos suprarrenales se unen a las proteínas del plasma para su movilización y se degradan sobre todo en el hígado. Se conjugan en especial con el ácido glucurónico y en menor medida forman sulfatos. Algo para saber es que las hormonas no viajan, o la mayor parte de las hormonas no viajan solas por la sangre. ¿Ya? Esta mañana hablamos un poco de eso, que tenemos en la sangre los glóbulos rojos, glóbulos blancos, los trombocitos, tenemos proteínas. ¿Ya? Tenemos plasma, tenemos que sería el suero. Y bueno, dentro de esas proteínas, la mayor parte de las proteínas, como dijimos, es la albúmina. Después de la albúmina tenemos las globulinas. Tenemos las globulinas tipo alfa, las globulinas tipo beta y las gamma globulinas. ¿Cuál es la función de la globulina alfa y la globulina beta? Principalmente de transporte justamente de hormonas y de otras proteínas. Y la función de las gamma globulinas justamente son las inmunoglobulinas que forman parte de la defensa del cuerpo. ¿Ya? ¿Se entiende? Y bueno, las globulinas alfa y beta, aparte de participar también como en la coagulación y en otras partes del cuerpo también, su función principal es de transporte. Y justamente transporta la mayor parte de las hormonas. Bueno, funciones de los mineralocorticoides. Tenemos la aldosterona como mineralocorticoide principal. Sin mineralocorticoides, la concentración del ion potasio del líquido extracelular experimenta un gran ascenso. El sodio y el cloruro desaparecen enseguida del organismo y el volumen total del líquido extracelular y el volumen de sangre se reducen mucho. La aldosterona aumenta la reabsorción tubular renal del sodio y la secreción de potasio. ¿Qué quiere decir? La aldosterona entonces reabsorbe sodio y agua, porque sabemos que el sodio es un metabolito osmóticamente activo y cuando se moviliza sodio, también se moviliza agua detrás de él y secreta potasio. Y en viceversa ocurre lo que está arriba, ¿verdad? Se secreta sodio con potasio y se reabsorbe, secreta sodio con agua, perdón, y se reabsorbe potasio. Pero bueno, la aldosterona, repito otra vez, aumenta la reabsorción tubular renal del sodio y la secreción de potasio. El exceso de aldosterona aumenta el volumen del líquido extracelular y la presión arterial, pero ejerce muy poco efecto sobre la concentración de sodio plasmático. ¿Qué quiere decir entonces? Que si hay un exceso de aldosterona, va a aumentar la volemia. Y si aumenta la volemia, aumenta la presión.
Y ahí justamente conociendo este mecanismo aparecieron los antihipertensivos. Y nosotros tenemos los antihipertensivos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta línea, de los cuales los antihipertensivos de primera línea, que son los IECA y los ARA2, actúan justamente a este nivel, inhibiendo justamente la conversión a la forma activa de la aldosterona. Y si cortamos la funcionalidad de la aldosterona, vamos a disminuir la reabsorción de agua por los túbulos renales, por ende no va a aumentar la volemia. Y si no aumenta la volemia, no aumenta la presión. ¿Me siguen? No estoy hablando muy rápido. ¿Estamos bien? Allá en el fondo estamos bien. El exceso de aldosterona produce hipopotasemia y debilidad muscular. El déficit de aldosterona induce hiperpotasemia y toxicidad cardíaca. El exceso de aldosterona aumenta la secreción tubular de iones hidrógeno con la consiguiente alcalosis leve. La aldosterona estimula el transporte de sodio y potasio en las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales y las células epiteliales intestinales. Regulación de aldosterona. El incremento de la concentración de iones potasio en el líquido extracelular y de la liberación de ACTH por la N-hipófisis también estimula en parte la liberación de la aldosterona. Tenemos también el aumento de la concentración de angiotensina 2 en el líquido extracelular, la disminución de la concentración de iones sodio en el líquido extracelular. De la aldosterona vamos a seguir hablando. No se preocupen, cuando entremos en renal le vamos a dedicar toda una unidad a la aldosterona, entonces ahora solamente vamos a hablar de paso. En cuanto al cortisol y la corticosterona, ya hablamos de la aldosterona que está producida por la zona glomerular. Bajamos una zona más y estamos hablando de la zona fasciculada. En la zona fasciculada tenemos la producción de cortisol y corticosterona. ¿Ya? Cortisol y corticosterona. ¿Qué estimula? ¿Cuáles son las consecuencias del cortisol? Bueno, afecta la insulina, la grasa abdominal, también la retención de líquidos, la defensa, produce o puede causar una regulación también de calcio, afecta el sueño. Bueno, la función del cortisol a lo que voy es que tiene muchas. ¿Cuáles son efectos del cortisol sobre el metabolismo de las proteínas? El cortisol aumenta las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos. El cortisol antagoniza los efectos de la insulina para inhibir la gluconeogenia en el hígado, disminución de la utilización celular de la glucosa, incremento de la glicemia y también llamado diabetes suprarrenal. ¿Qué quiere decir eso? Que el cortisol aumenta la glucosa sérica. ¿Junto con quién? Con la hormona de crecimiento, que también aumenta la glucosa sérica. En contraparte tenemos la insulina y tenemos las hormonas tiroideas que descienden la glucosa sérica. Ahora tenemos dos que suben y tenemos dos que bajan. Y si hablamos del glucagón, el glucagón también sube la glicemia plasmática. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué quiero llegar? Que todo el sistema endocrino trabaja en conjunto. No existe una hormona en todo este cuerpo que trabaja de forma independiente. Todas ellas trabajan juntas para un fin común. Y en este caso, y si estamos hablando de las proteínas, la glucosa principalmente, todas ellas juntas ayudan a regular la glucosa. ¿Ya? Si vamos a evaluar una hormona, no podemos evaluar de forma independiente solamente de una hormona. Una hormona puede tener varias actividades, pero es contrarregulada por otra hormona y otra hormona y otra hormona, y todas juntas tienen un mecanismo integral, o sea, ayudan entre sí, diciendo en otras palabras. ¿Estamos? Y bueno, como dice abajo, incremento de la glicemia y diabetes suprarrenal. Y justamente el cortisol produce un aumento de la glicemia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una paciente diabético, yo tengo que pensar 2, 3, 4 veces antes de indicarle corticoides. ¿Cuáles son los corticoides sintéticos que tenemos a mano? Prednisona, prednisolona, hidrocortisona, dexametasona. Son los más frecuentes. Después tenemos metilprednisolona también. Y eso.
O sea, hay más, pero esos son los más utilizados. Si yo le administro eso a un paciente diabético, ¿qué va a hacer qué va a pasar con su azúcar? Va a repuntar y bueno, podemos causarle a nosotros, a nuestro paciente, una crisis hiperglicémica causado por la medicación. ¿Ya? Al mismo tiempo que el efecto de los glucocorticoides reduce las proteínas de otros lugares del organismo, el cortisol estimula la producción de proteínas en el hígado. Efecto del cortisol sobre el metabolismo de las grasas. De forma muy similar a la movilización de los aminoácidos del músculo, el cortisol moviliza a los ácidos grasos del tejido adiposo. Esta movilización aumenta la concentración de ácidos grasos libres en el plasma, lo que aumenta también la utilización de ácidos grasos con fines energéticos. ¿Igual a quién? A la hormona de crecimiento también. Ahora tenemos una actividad similar de la hormona de crecimiento junto con el cortisol. Ambos aumentan la glicemia sérica y ambos también aumentan los ácidos grasos séricos. Y también utiliza justamente los ácidos grasos como fuente de energía. El exceso de cortisol induce obesidad. Si bien el cortisol provoca una movilización de los ácidos grasos, puede producir obesidad. La grasa sobrante o lo que no se utiliza como fines energéticos se deposita en el tórax y en la cabeza y produce una semiología característica que es el cuello de búfalo y la cara de luna llena. Se ignora la etiología de por qué. ¿Qué dicen otras palabras? El cortisol aumenta la glicemia en la sangre, pero utiliza los ácidos grasos como fuente de energía, igual que la hormona de crecimiento. ¿Pero qué causa el cortisol? Ese exceso de grasa sobrante, lo que no se utilizó como fuente de energía, se deposita en la cara y en el cuello o en el dorso. Entonces los pacientes que vienen con un exceso de cortisol en la sangre vienen con una cara redonda, bien característica, y vienen con el cuello aumentado de tamaño. Y justamente sería el cuello de búfalo, así de grande y con la cara redonda. Voy a buscar una imagen para mostrarles después, pero algo muy característico. ¿Cómo pueden buscar ustedes mismos en internet? Síndrome de Cushing. ¿Está? Si tenemos un exceso de cortisol o un exceso del trabajo del cortisol, tenemos el síndrome de Cushing, en donde justamente nosotros a la cara de luna llena o a la cara redonda de luna llena le llamamos facie de cara cushingoide. ¿Ya? Pueden buscar en su celular facie cushingoide y van a encontrar justamente una cara redonda. En contraparte, cuando está aumentado, entonces tenemos el síndrome de Cushing. Y cuando está disminuido, tenemos el síndrome de Addison o insuficiencia suprarrenal, cuando tenemos justamente el cortisol muy disminuido. El cortisol es importante para resistir el estrés y la inflamación. En la siguiente lista se detallan algunos tipos de estrés que aumentan la liberación de cortisol. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona cursa por un periodo de estrés o inflamación, va a aumentar el cortisol en la sangre, como un traumatismo, una infección, calor o frío intenso, inyección de noradrenalina y otros simpáticos miméticos, una cirugía y enfermedades debilitantes. El cortisol impide la inflamación a través de estabilización de las membranas lisosómicas, disminución de la migración de los leucocitos a la zona inflamada y la fagocitosis de las células dañadas, inhibición al sistema inmunitario y reduce mucho la multiplicación de los linfocitos, sobre todo de los linfocitos T. Disminuye la fiebre, sobre todo porque reduce la liberación de interleucina 1, que es un agente pirógeno. ¿Pirógeno qué? Que produce fiebre. Podemos decir que el cortisol deprime el sistema inmune del cuerpo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora bien, ¿por qué coloqué esta imagen acá? Porque ese concepto se puede entender de doble filo. Nosotros dijimos que el cortisol se libera cuando un paciente está cursando con una inflamación e infección. ¿Ya? Actúa como regulador justamente del sistema inmunitario, para que no haya una exacerbación del trabajo de los leucocitos, de las citocinas inflamatorias y todo más. Aparece el cortisol, ¿para qué? Para controlar el sistema de defensa. ¿Se entiende?
como por retroalimentación o feedback negativo también. Aumenta mucho el trabajo del sistema inmune y para que no aumente de forma desordenada aparece el cortisol para regularle al sistema inmune. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Ahora bien, llega un punto en donde la glándula suprarrenal se puede cansar. ¿Estamos? ¿Cuándo pasa eso? En pacientes que tienen un cuadro infeccioso y llegan a una infección generalizada. Ahí la glándula suprarrenal, justamente por esa inflamación generalizada, para intentar ayudar, para reducir la inflamación, para controlar el sistema inmune, comienza a ser liberada. Ahora bien, pasan los días o pasan las horas, la glándula suprarrenal comienza a cansarse. Por ende, deja de producir cortisol. Por ende, si deja de producir cortisol, entramos frente a una insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Y en ese caso nosotros podemos administrar cortisol de forma exógena, que se administra justamente en pacientes con cuadros sépticos, ¿ya? Para ayudarle justamente a regular otra vez al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está con déficit de cortisol. O sea que, por un lado, nosotros si tenemos de entrada un paciente que viene por un cuadro infeccioso o por una inflamación, vamos a ver un ejemplo. Bueno, yo me voy caminando por acá, me tropiezo y me lastimo la rodilla. Y mi rodilla se inflama. Me voy a colocar o voy a consumir corticoides de forma temprana ya, o prednisona, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque nosotros esperamos justamente para la administración de corticoides, no vamos a administrar de forma temprana, a no ser en casos de pacientes asmáticos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en pacientes asmáticos tiene una broncoconstricción que si no mejoras rápido, el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria. En ese caso sí vos le vas a indicar al paciente que toma corticoides. Y ahí justamente tenemos los corticoides inhalados, que es la budesonida, la fluticasona y todo, que son corticoides de acción prolongada, y también tenemos los corticoides inhalados de acción corta. Tenemos los corticoides que son bioral, que son justamente prednisona. Y bueno, a lo que voy es que en un paciente que tiene una infección, yo no le voy a iniciar corticoides de forma temprana, pero va a llegar un punto en que mi glándula suprarrenal se puede llegar a cansar y puede entrar a una insuficiencia suprarrenal. Y en ese caso a ella sí yo le puedo iniciar corticoides de forma intravenosa. ¿Estamos? Y eso. Regulación de la secreción del cortisol por la corticotropina procedente de la hipófisis. La secreción del cortisol está sometida de forma casi exclusiva al control de ACTH hipofisiaria. Esta hormona, llamada también corticotropina o adrenocorticotropina, estimula asimismo la síntesis suprarrenal de andrógenos. La corticoliberina o factor liberador de corticotropina hipotalámica controla la secreción de ACTH. Y volvemos otra vez a lo que vimos esta mañana. Hipotálamo arriba, hipófisis debajo, y ahora debajo de la hipófisis se encuentra la glándula suprarrenal. ¿Ya? Hipotálamo arriba libera la corticoliberina u hormona liberadora de la corticotropina. Abajo tenemos la corticotropina o ACTH. Y debajo del ACTH, que es liberado por la hipófisis, tenemos las glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales fabrican el cortisol. Y aparte del cortisol, también aldosterona y andrógenos suprarrenales. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un déficit en la producción de corticoides o un déficit en la funcionalidad de la glándula suprarrenal o una insuficiencia suprarrenal? Uno, sabemos que la aldosterona va a comenzar a disminuir su acción, por ende voy a comenzar a perder sodio. Y una de las características de un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal, hiponatremia, sodio bajo. Otro, mi glándula suprarrenal va a dejar de producir cortisol, por ende, ¿qué va a pasar con mi glicemia sérica? Va a disminuir también. ¿Por qué? Porque sabemos que el cortisol aumenta la glicemia sérica. Y si no tenemos cortisol, mi glicemia sérica va a disminuir. Segundo punto de una insuficiencia suprarrenal, hipoglicemia. Bueno, como hay una alteración en el sodio, hay una alteración del azúcar,
también vamos a tener una alteración en la presión arterial, por la alteración de la volemia, por el déficit de aldosterona. Por ende, hay una triada característica de la insuficiencia suprarrenal aguda: hiponatremia, hipotensión, hipoglicemia. Si yo tengo estos tres síntomas,
Bueno, estimulación del metabolismo de los lípidos. Los lípidos se movilizan con rapidez del tejido adiposo. O sea, puede también aumentar los ácidos grasos libres en la sangre, al igual que la hormona de crecimiento. ¿Perdón? GH. ¿Por qué coloqué esta foto? Algo siempre a tener en cuenta en pacientes con sobrepeso u obesidad. Siempre tenemos que tener en cuenta el hipotiroidismo. Recién hablamos del hipotiroidismo, ya sabemos la función de T3, T4 que es estimular el metabolismo celular. Siempre se sobrepasa o se pasa desapercibido el diagnóstico de hipotiroidismo en pacientes obesos. Si hay una disminución de la producción de T3, T4, hay una disminución justamente del metabolismo celular y por ende, al disminuir el metabolismo celular, el peso del paciente puede aumentar porque el tejido adiposo se comienza a depositar y bueno, el paciente va a comenzar a subir de peso. O sea que si tenemos un paciente con obesidad o sobrepeso, no es solamente por una disgregación alimentaria o todo más. También puede esconder eso un hipotiroidismo. Y no vamos a diagnosticar eso si no pensamos en eso. Repito, hay diagnósticos que uno nunca va a hacer si no piensa en eso. Y ocurre con esto. A veces el hipotiroidismo no se va a diagnosticar si uno no piensa o no se recuerda en el hipotiroidismo. Tengan siempre en cuenta eso. Repito entonces la relación de la hormona de crecimiento con las hormonas tiroideas T3, T4. La hormona de crecimiento no utiliza el azúcar como fuente de energía y aumenta la glucosa sérica. ¿Ya? ¿Y qué hace con el tejido adiposo? Aumenta también el tejido o los ácidos grasos libres dentro de la sangre porque utiliza como fuente de energía. ¿Qué pasa con la hormona tiroidea T3, T4? Disminuye la concentración de glucosa dentro de la célula. ¿Por qué? Porque agarra la glucosa y mete dentro de la célula. ¿Y qué pasa con el tejido adiposo? Aumenta también la cantidad de ácidos grasos libres dentro de la sangre. Pero su fuente principal de energía es la glucosa, no de la hormona de crecimiento que utiliza como fuente de energía las grasas. Y bueno, mayor necesidad de vitaminas. Las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, los cuales el cuerpo no puede producir y depende de la administración o conversión exógena. Se clasifican en dos grupos principales, las vitaminas liposolubles o hidrosolubles. Esto coloqué solamente para repasar. Las liposolubles son A, D, E, K y las hidrosolubles son la vitamina B y la vitamina C. Y eso. Aumenta el metabolismo basal, ya sabemos. La hormona tiroidea aumenta el metabolismo de casi todas las células del organismo, por lo que en cantidades excesivas tiende a elevar el metabolismo basal hasta un 60 a 100% por encima de las cifras normales. Provoca una disminución del peso corporal. ¿Por qué? Por el aumento del metabolismo basal. Produce un aumento de la respiración. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas también tienen repercusiones por sobre el sistema nervioso simpático. Puede causar una estimulación del simpático y si se estimula el simpático también aumenta la frecuencia respiratoria. Si aumenta el metabolismo basal, también aumenta los desechos celulares. Y si aumenta los desechos celulares, también aumenta la cantidad de CO2. Y si aumenta la cantidad de CO2 en la sangre, que hace nuestra respiración, tiene que aumentar la frecuencia para expulsar más CO2 para que la sangre no se acidifique. Estoy hablando muy rápido. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Bueno. Aumento de la motilidad digestiva. ¿Para qué? Para absorber más nutrientes. Efectos sobre la función muscular. Porque estimula la producción de los músculos o también puede usar el músculo como fuente de energía de las proteínas, pero eso en caso de desnutrición y todo más. Y efectos sobre el sueño. ¿Qué tipo de efectos hay en el sueño? Si tenemos un hipertiroidismo y si tenemos un hipotiroidismo, ¿qué efecto van a tener sobre el sueño? Si tenemos un hipertiroidismo, ¿el paciente va a poder dormir o no va a poder dormir? No va a poder dormir. ¿Cómo va a venir el paciente a consultar contigo? Te va a decir que tiene sueño, pero siempre que se acuesta a dormir, no puede dormir. Se siente cansado,
pero igual no puede descansar. ¿Por qué? Porque su metabolismo basal está acelerado, ¿ya? Y tiene insomnio. Y bueno, entre paréntesis existe, creo que ya hablamos de eso, dos tipos de insomnio. Tenemos el insomnio de mantenimiento y el insomnio de conciliación. ¿Qué es el insomnio de conciliación? En donde al paciente le cuesta dormirse o le cuesta estar en un estado de inconsciencia, ¿verdad? En portugués sería custa pegar no sono, sería. ¿Sí? Y después tenemos el insomnio de mantenimiento, que es ese paciente que consigue dormirse, pero cuando se duerme, ¿cuál? ¿Sigo? Con... ¿O van a hablar ustedes? ¿Puedo seguir? Bueno, tenemos el insomnio de mantenimiento y el insomnio de conciliación. Conciliación es cuando le cuesta pegarnos sono y mantenimiento es cuando el paciente se duerme, pero cuando se duerme cualquier cosa o cualquier mínimo ruido se despierta otra vez el paciente. Y bueno, ¿por qué es importante saber la diferencia? Porque el tratamiento depende si es un insomnio de mantenimiento o de conciliación. Generalmente para insomnio de conciliación es mejor el Solpidem y para insomnio de mantenimiento la Sopiclona. Bueno, aumento del flujo sanguíneo y del gasto cardíaco, ¿por qué? Por estímulo del simpático y también por el aumento del metabolismo, obviamente. Aumento de la frecuencia cardíaca, por lo mismo. Aumento de la fuerza cardíaca, por lo mismo. El aumento de la concentración de hormona tiroidea eleva la secreción de casi todas las demás glándulas endócrinas. Para que la función sexual sea normal, la secreción tiroidea ha de aproximarse a la normalidad. En lo que se refiere a los varones, la carencia de hormona tiroidea provoca a menudo pérdida de la libido, mientras que su concentración excesiva causa a veces impotencia. En cuanto a las mujeres, la falta de hormona tiroidea produce a menudo menorragia y polimenorrea. Son alteraciones del ciclo menstrual femenino. Y bueno, ¿cómo se regula? Ya sabemos y ya hablamos, por el eje hipotálamo hipofisiario. ¿Qué produce el eje hipotálamo hipofisiario? El hipotálamo específicamente le produce a la tiroliberina u hormona liberadora de tirotropina, que baja en la hipófisis a través del sistema porta hipotálamo hipofisiario. Una vez que la tiroliberina baja a la hipófisis, le estimula a la producción de TSH o tirotropina. La TSH baja en la glándula tiroides y una vez que la TSH se une a su receptor, estimula la producción de T3, T4. Repito otra vez, hipotálamo arriba, hipófisis debajo, tiroides un poco más debajo y de la tiroides para el mundo. La TSH adeno hipofisiaria incrementa la secreción tiroidea. Los efectos que ejerce sobre esta glándula son las siguientes. Eleva la proteólisis de la tiroglobulina, ¿para qué? Para liberar T3, T4. Incrementa la actividad de la bomba de yoduro, ¿para qué? Para producir T3, T4. Intensifica la iodación de la tirosina, ¿para qué? Para producir T3, T4. Aumenta el tamaño y la actividad secretora de las glándulas tiroideas, ¿para qué? Para producir más T3, T4. Recuérdense, aumenta el tamaño de la glándula. O sea, si hay un exceso de TSH, la glándula va a aumentar de tamaño. Y bueno, incrementa el número de las células tiroideas. O sea, hay una hiperplasia y una hipertrofia glandular. La secreción de TSH está regulada por la tiroliberina procedente del hipotálamo u hormona liberadora de tirotropina. Retroalimentación o feedback negativo. El ascenso de la concentración de hormona tiroidea en los líquidos corporales reduce la secreción de TSH por la adenohipófisis. Cuando la secreción de hormona tiroidea aumenta hasta 1,75 veces los valores normales, la secreción de TSH cae hasta casi desaparecer y su descenso produce un aumento del TSH. Feedback negativo. ¿Preguntas hasta acá? El bocio es por el aumento de la TSH y por una disminución de la producción de T3, T4. Nosotros tenemos dos tipos de, bueno, la clasificación de bocio son tres tipos de clasificación. Pero a veces nosotros tenemos un aumento de la producción de TSH que produce un aumento del tamaño de la glándula. Al aumentar la glándula nosotros podemos tener un bocio eutiroideo. ¿Qué quiere decir eso?
aumenta el tamaño de la glándula y bueno, se consigue llegar a una producción normal de T3-T4. Sería el bocio eutiroideo, ¿verdad? Por el aumento del tamaño de la glándula hay todavía unas células que son funcionantes y eso consigue secretar T3-T4 normal. Pero llega un punto en donde ya no produce T3-T4 y llegamos justamente a un bocio, pero con un hipotiroidismo, en donde ya no se produce una cantidad necesaria de T3-T4. En todo eso hay un aumento de TSH. ¿Ya? Todo es por feedback negativo. Negativo. Los ejemplos de retroalimentación positiva son muy pocos. Tenemos algunos ejemplos en el sistema nervioso central, tenemos en el parto, tenemos en la amamantación, tenemos en el ciclo menstrual femenino. Otro ejemplo, bueno, ya sobran los ejemplos, ya sobran los dedos para encontrar ejemplos de retroalimentación positiva. El resto prácticamente son todos por retroalimentación o feedback negativo. Entre la tiroliberina, la TSH y T3-T4, todo es por retroalimentación negativa. ¿Está? ¿Otras preguntas? Los dos. Hay una disminución de T3-T4. Porque hay una falta de producción de T3-T4. Y bueno, ¿cómo se trata eso? Ya que estamos hablando de hipotiroidismo. Un análogo sintético de las hormonas. Piensen, ¿qué hormonas va a tomar el paciente? ¿Un sintético del T3 o un sintético del T4? ¿Cuál es más endeble y cuál es más estable? ¿T3 o T4? ¿Cuál es más estable? T4. Entonces, un análogo sintético de la hormona más estable que es el T4. ¿Cuál es el análogo sintético? La levotiroxina. El tratamiento para el hipotiroidismo. Y bueno, ese viene en dosis de 50, 100 a 150 picogramos justamente. Le administra al paciente, generalmente empezar con una dosis de 50, una dosis diaria. Y bueno, en 3 meses generalmente, porque en cada 3 meses hay una renovación de las hormonas tiroideas. Y generalmente en 3 meses le puedes solicitar un control posterior al inicio de tratamiento y así vas controlando, donde le puede aumentar la dosis o reducir. Eso cuando hay un hipotiroidismo. Y si hay un hipertiroidismo, lo que vos tratas de hacer es una inhibición justamente de la producción de hormonas tiroideas. ¿Cuál es el tratamiento de eso? El metimazol, la anantisol. Después tenemos una patología que es la crisis tirotóxica, cuando ya hay un exceso abrupto de las hormonas tiroideas. El paciente te va a venir con una taquicardia excesiva, con la piel caliente, un aumento de la frecuencia respiratoria. Y bueno, vos pensás que el paciente está con una taquicardia o no está con una arritmia, no sabes qué es bien, bueno, le pedís su dosaje de hormonas tiroideas y te va a venir por el cielo su T3-T4. ¿Cuál es el tratamiento de eso? Generalmente de etiología autoinmune, entonces le tienen que dar corticoides, porque no vimos todavía, pero los corticoides ayudan a deprimir el sistema inmune, entonces puede deprimir justamente esas reacciones. Y aparte de eso, los antitiroideos que son el anantisol, propiltiuracilo, metimazol. Tenemos el exceso y tenemos el déficit, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo tenemos la enfermedad de Graves, Graves-Bassel, y en el hipotiroidismo tenemos el Hashimoto, que ambos son de etiología autoinmune, cuando la propia defensa del cuerpo ataca justamente el órgano. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Otras? Bueno, voy a traer la lista para allá. ¿Cuál es su función? Estimula el metabolismo celular. Así es simple. ¿Cuál es la función de T3, T4? Promueve el metabolismo celular. ¿Ya? ¿Cuál es la función del T3, T4? Estimula o promueve el metabolismo celular. ¿Cuál es la función de la calcitonina? Regulación de la concentración plasmática de calcio. Regulación de calcio. Son 3 hormonas, 2 tienen la misma función, promover el metabolismo celular, que es T3, T4, y la calcitonina. ¿Cuál es la función de la calcitonina? Regulación del calcio sérico. Si yo estoy hablando o
agrego la palabra sérico después de otra palabra, estoy hablando de lo que hay en la sangre. Sérico, plasmático o en la sangre es lo mismo. Si yo digo calcio sérico o calcio plasmático, estoy diciendo la concentración de calcio en la sangre. ¿Ya? Síntesis y secreción de las hormonas metabólicas tiroideas. El 93% de las hormonas secretadas corresponde al T4 y el 7% restante a T3. No obstante, con el tiempo casi toda la T4 se convierte en T3 en los tejidos. Por consiguiente, la hormona liberada en última instancia en los tejidos y empleada por ellos es sobre todo la triiodotironina, y en concreto se generan unos 35 picogramos de triiodotironina diarios. Estas funciones son cualitativamente similares, aunque difieren en la rapidez y la intensidad de la acción. La triiodotironina es unas 4 veces más potente que la tiroxina, si bien se detecta una cantidad mucho menor en la sangre y su duración es más breve. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más T4 en comparación con T3. ¿Por qué? Porque la estructura molecular del T4 es más estable comparando con el T3. Por eso se mantiene más, o la vida del T4 es mayor dentro de la sangre. ¿Ya? Pero ¿cuál es entre los dos el que tiene mayor funcionalidad o el que tiene más o mejor actividad? Es el T3. Por eso justamente el T4 al entrar dentro de la célula se convierte en T3. ¿Ya? Y una vez convertido en T3 ya ingresa dentro del núcleo, porque se recuerdan que nosotros dijimos que los receptores del T3, T4 están dentro del núcleo celular. Y dentro del núcleo se encuentran los receptores y bueno, ahí se unen y promueven la síntesis proteica principalmente. Repito, tenemos T4 y T3. ¿Cuál tenemos en mayor cantidad en la sangre? T4. ¿Por qué tenemos mayor cantidad en la sangre T4? Porque tiene una estructura molecular más estable. En cambio el T3 tiene una estructura molecular más endeble. Endeble sería lo mismo, más débil, ¿ya? Por ende, si tenemos mayor cantidad de T3 en la sangre, esto se destruye fácilmente. Por eso hay más T4. El T4 cuando entra dentro de la célula se convierte en T3 y bueno, principalmente es el T3 el que tiene sus acciones dentro del núcleo celular. La glándula tiroides está compuesta por folículos cerrados, donde en su interior encontramos una gelatina llamada coloide, compuesta principalmente por una glucoproteína llamada tiroglobulina que contiene a las hormonas tiroideas. Las glándulas tiroides contienen también células C que secretan calcitonina, una hormona que contribuye a la regulación de la concentración plasmática de iones calcio. Ahí tenemos nosotros la foto de una microscopía, ¿es microscopía óptica o electrónica? Óptica o electrónica. Microscopía óptica, y ahí justamente se ven el coloide. El retículo endoplámico y el aparato de Golgi sintetizan y secretan hacia los folículos una gran molécula glucoproteica llamada tiroglobulina. Cada molécula de tiroglobulina contiene unas 70 moléculas del aminoácido tirosina, que es el sustrato principal que se combina con el yodo para dar lugar a las hormonas tiroideas. El yodo se ingiere con la dieta. Una vez finalizada la síntesis de las hormonas tiroideas, cada molécula de tiroglobulina contiene hasta 30 moléculas de tiroxina y algunas de triiodotironina, T4 y T3 respectivamente. De esta forma, los folículos pueden almacenar una cantidad de hormona tiroidea suficiente para cubrir las necesidades hormonales del organismo durante 2 o 3 meses. ¿Qué quiere decir acá? Yodo más tirosina es igual a T3, T4. T3, T4 es igual a yodo más tirosina. El yodo se ingiere con la dieta y ahí tenemos nosotros un gran problema dentro de nuestra tierra sudamericana, en donde nosotros tenemos un déficit de yodo dentro de la tierra o dentro de la sangre. Para resolver ese problema se iodó la sal de mesa. Por eso tenemos la sal iodada. ¿Y qué pasa cuando no hay yodo? Justamente no ocurre la suma de yodo con tirosina y no hay T3, T4. ¿Ya?
¿Frente a qué nosotros estamos? Frente a un hipotiroidismo si es que no se fabrica T3, T4. Hipotiroidismo, estoy hablando de hipo, bajo, tiroidismo, bueno, la funcionalidad de la tiroides está baja. Por ende, el metabolismo celular va a disminuir si no tenemos células tiroides. ¿Por qué es importante saber eso? Porque hay mucho. Ahora ya disminuyó los casos justamente por la iodación de la sal de mesa o porque se consume más la sal iodada. Pero hacia el interior se suele ver todavía. O sea, no es algo incomún que se vea. Tanto en el interior de Brasil como acá en el interior de Paraguay suele haber pacientes que tienen un hipotiroidismo. ¿Por qué? Por el déficit de yodo en su alimentación. Ejemplo, vamos a hablar un poco de fisiopatología. Nosotros dijimos, ¿se recuerdan cuando hablamos del eje hipotálamo hipoficiario? El eje hipotálamo hipoficiario produce TSH, que es la tirotropina. Específicamente, las células tirótropas de la adenohipófisis producen tirotropinas. Es estimulado por la tiroliberina o la hormona liberadora de tirotropina. Repasando, hipotálamo arriba, abajo tenemos hipófisis, debajo de la hipófisis tenemos la tiroides y de la tiroides para el mundo. Hipotálamo, hipófisis, tiroides para todo el mundo, ¿ya? En el hipotálamo se produce la hormona liberadora de tirotropina o la tiroliberina. Del hipotálamo la tiroliberina baja a la hipófisis por medio de esta red capilar que es el sistema vascular, el sistema porta hipotálamo hipoficiario o esa red capilar. Del hipotálamo baja a la hipófisis la tiroliberina. Cuando la tiroliberina se une con el receptor de la tiroliberina que está presente en las células tirótropas comienzan a producir tirotropina o TSH dentro de la hipófisis. Y bueno, cuando se libera TSH a la sangre, el TSH comienza a recorrer todo el cuerpo humano y recorre hasta que se encuentra con el receptor de TSH que se encuentra en la glándula tiroides. ¿Ya? Cuando se une el TSH con el receptor de TSH, eso promueve justamente la producción de T3 y de T4. Hipotálamo, hipófisis, glándulas tiroides y de la tiroides para el mundo. Hipotálamo, tiroliberina, hipófisis, tirotropina y tiroides T3, T4. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo no produzco bien hormonas tiroideas? No produzco bien ni T3 ni T4 porque me falta yodo. ¿Qué hormona va a aumentar su cantidad? Sabemos que si no tenemos yodo, no se va a producir ni T3 ni T4, ¿verdad? No se va a formar este complejo de tirosina con yodo para formar T3, T4. No se va a formar una tiroglobulina saludable para producir T3, T4. Pero ¿qué hormona va a aumentar por ende? La tirotropina o TSH por retroalimentación negativa. Sabemos que aumenta el TSH, aumenta la producción de T3, T4. Cuando aumenta la producción de T3, T4, el TSH disminuye. ¿Por qué? Retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa impide el exceso. Cuando sube T3, T4, el aumento excesivo de T3, T4 provoca la disminución de TSH. Y si disminuye la TSH, el estímulo para la glándula tiroides disminuye, por ende el T3, T4 también va a disminuir. Y así se regulan el TSH con el T3, T4 por medio de la retroalimentación negativa. ¿Se entiende ya el concepto de retroalimentación negativa, verdad? ¿No? ¿Sí? Más o menos. Vamos al ejemplo de las sillas otra vez. Tenemos, yo fabrico sillas para la Universidad Sudamericana. ¿Ya? Comienzo a fabricar sillas porque la universidad me pidió. Conforme yo voy produciendo, yo le mando las sillas a la universidad para formar el nuevo pabellón de acá atrás. Se comienza a producir y yo mando y sigo produciendo sillas. Llega un momento en donde la universidad me va a decir para que no produzca más sillas. ¿Por qué? Porque ya hay un exceso de sillas. ¿Ya? Voy a tener una retroalimentación o un feedback, que sería lo mismo, negativo. ¿Por qué? Porque el exceso de sillas que yo produje va a producir que no tenga más un estímulo por parte de la universidad. O sea, el exceso como resultado va a producir una disminución. ¿Ya?
El exceso de las sillas que yo produje como resultado va a producir una disminución porque la facultad me va a decir que ya hay muchas sillas, entonces que deje de producir o que produzca menos. Lo mismo ocurre con las hormonas, la retroalimentación negativa. Tenemos TSH por un lado, que es producida por la hipófisis, y tenemos T3, T4, que es producida por la tiroides. Cuando aumenta en demasía o en exceso la cantidad de T3, T4, por retroalimentación negativa, el T3, T4 viaja en la hipófisis y el exceso de T3, T4 produce una disminución de la producción de TSH. ¿Por qué? Porque si disminuye el TSH, la glándula tiroides no va a tener un estímulo para producir T3, T4. Como consecuencia, va a disminuir la concentración de T3, T4. O sea, el propio exceso del T3, T4 va a producir una disminución del TSH y en consecuencia va a producir una disminución del T3, T4. En contraparte, si tenemos una disminución o tenemos T3, T4 muy bajo, ¿quién va a recepcionar esa cantidad baja de T3, T4? La hipófisis. O la hipófisis no va a recibir o no va a tener la unión con los receptores de T3, T4 y no va a percibir mucho T3, T4 dentro de la sangre. Por ende, va a comenzar a aumentar la cantidad de TSH o la producción de TSH va a aumentar. Por ende, aumenta la cantidad de TSH, va a aumentar el estímulo de la glándula tiroides y va a comenzar a aumentar T3, T4. ¿Ya? Y se van a regular así. ¿Ya? ¿Entendemos? Retroalimentación negativa. Y bueno, así se regula la glándula tiroides. Volvemos al ejemplo del hipotiroidismo. Si yo no produzco T3, T4 porque tengo déficit de yodo, mi TSH va a comenzar a aumentar. Mi TSH va a comenzar a aumentar y voy a tener una sobreestimulación de mi glándula tiroides. ¿Sí? Mi glándula tiroides va a recibir y va a recibir y va a recibir TSH. Pero mi glándula tiroides tiene un problema. No puede producir T3, T4 porque le falta yodo. Pero va a seguir recibiendo estímulo de TSH. ¿Qué va a producir el sobreestímulo de TSH? Que la glándula comience a crecer. Que la glándula comience a crecer, pero no va a ser productiva. ¿Por qué? Porque no va a producir ni T3 ni T4. Por ende llegamos a un bocio o a un aumento de la glándula tiroides. Y tenemos el bocio difuso, que es una de las características principales de las patologías de la tiroides, que justamente se agranda la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides está sobreestimulada por el TSH. Yo le pido un dosaje de hormonas tiroideas, principalmente TSH y T4, porque sabemos que T4 es mayor cantidad que el T3, ¿verdad? Recién leímos eso. Le puedo también pedir T3, pero bueno, lo principal, lo que más se suele pedir es T4. Voy a encontrar, o qué voy a encontrar en mi análisis laboratorial o en mi perfil tiroideo, TSH aumentado y T3, T4 bajo. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo tengo un problema dentro de mi glándula. ¿Y qué pasa si yo tengo TSH disminuido y T3, T4 disminuido? Quiere decir que mi problema no está en la glándula tiroides. Mi problema está más arriba, está en el eje hipotálamo hipofisiario. Quiere decir que mi eje hipotálamo hipofisiario no está produciendo TSH, por ende mi TSH va a estar bajo. Y como respuesta de mi TSH bajo, mi T3, T4 también va a estar bajo. Ahí tenemos dos tipos diferentes de hipotiroidismo, ¿verdad? Y bueno, ya, repasando, iodo más tirosina es igual a T3, T4. T3, T4 es igual a iodo más tirosina. Bueno, después tenemos la tiroxina y la triiodotironina, están unidas a proteínas plasmáticas. Estas proteínas son ante todo la globulina fijadora de tiroxina y en menor medida la prealbúmina y la albúmina fijadora de tiroxina. La tiroxina y la triiodotironina se liberan lentamente a las células de los tejidos. No se percibe ningún efecto sobre el metabolismo durante 2 o 3 días, lo que demuestra un periodo prolongado de latencia que precede la actividad de la tiroxina. Luego aumenta de forma progresiva y alcanza su máximo valor en 10 a 12 días para descender después con una semivida de unos 15 días. Parte de la actividad persiste entre 6 a 2 meses. En la primera parte está hablando un poco sobre la globulina y la albúmina fijadora de tiroxina. Repasando, volviendo en la parte de sangre en sí, nosotros tenemos en la sangre los glóbulos rojos, los glóbulos
glóbulos blancos, los trombocitos. Y aparte de eso tenemos proteínas. ¿Cuáles son las proteínas principales? Sabemos quién es el principal, la albúmina, ¿verdad? Aparte de la albúmina tenemos proteínas que no son tan principales, pero que tenemos también en gran cantidad, que son las globulinas. ¿Ya? ¿Y las globulinas cuáles son las funciones? Principalmente de transporte. Si clasificamos la globulina, tenemos la globulina alfa, beta, gamma. Alfa, beta son principalmente proteínas de transporte, al igual que la albúmina, y tenemos las gamma globulinas, que son las inmunoglobulinas. ¿Ya? Solamente para decir eso, no hace falta que se entienda bien, pero bueno, las globulinas son proteínas transportadoras principalmente, por eso está ahí descrito. Funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de una gran cantidad de genes, además de activar receptores nucleares, provocando un aumento de la actividad metabólica celular. Repito, ¿cuál es la función de T3, T4? Estimula el metabolismo celular. ¿Qué pasa si allá en el fondo de Manaus o en el fondo de Urucuí, para los paraguayos se le pregunta cuál es la función de la tiroides? Porque los paraguayos, o no sé si los brasileños, siempre te dicen que yo tengo tiroides, pensando que tiene una enfermedad en los tiroides. O los hombres te dicen yo tengo próstata. O sea, piensan que si tiene próstata quiere decir que ya está enfermo, pero no es así porque no se entiende bien el funcionamiento, ¿verdad? Si este grupo de gente pregunta cuál es la función de la tiroides, ¿qué ustedes van a decir? ¿Cuál es la función de la tiroides? Una de sus funciones, regular el calcio. Y la otra función, estimula el trabajo de las células. ¿Está? Porque metabolismo no van a entender qué significa. Entonces, dos funciones de la glándula tiroides. Estimula el metabolismo celular y regulación de calcio. ¿Ya? Entienda a sintetizar los conceptos o los conocimientos que ustedes van adquiriendo. Siempre de forma más simple posible. ¿Ya? Siempre de forma más simple posible. ¿Cuál es la función de la insulina? Agarrar glucosa, meter dentro de la célula. Esa es la función de la glucosa. ¿Cuál es la función de T3, T4? Estimula el metabolismo celular. Y después, por encima de ese conocimiento, ahí ya van agregando conocimientos más específicos. Pero si no se entiende cuál es lo básico va a confundir el resto. ¿Está? Bueno. En la especie humana, el efecto de la hormona tiroidea sobre el crecimiento se manifiesta sobre todo en los niños en edad de desarrollo. Estimulación del metabolismo de los hidratos de carbono, mayor captación de glucosa por las células, aumento de la glucólisis, glucólisis, recordamos que era, se agarraba glucosa. ¿Cuál es la función de T3, T4? También agarra la glucosa y mete dentro de la célula, al igual que la insulina. ¿Y qué pasa cuando la glucosa entra dentro de la célula o en el citosol? Ocurre la glucólisis. ¿Qué era la glucólisis? Proceso de destrucción de la glucosa que terminaba en la producción de 2 piruvatos, ¿se recuerdan? Para la formación de ATP. Bueno, lo que sí que aumenta es incremento de la gluconeogénesis, que es eso, o que es la gluconeogénesis, formación de nueva glucosa para que esa glucosa se pueda usar otra vez con fines energéticos. Mayor absorción de glucosa en el tubo digestivo y mayor secreción de insulina. ¿Para qué estimula la secreción de insulina? Para que la insulina le ayude también a meter más glucosa dentro de las células con fines energéticos, para que haya mucha energía, porque se necesita mucha energía cuando hay mucho metabolismo celular. ¿Ya? Y ahí tenemos una comparación que podemos hacer con las dos hormonas que ya vimos. La hormona de crecimiento y las glándulas tiroides, o las hormonas tiroideas T3, T4. La hormona de crecimiento, ¿qué relación tenía con la glucosa? ¿Se recuerdan que hablamos que la hormona de crecimiento no utilizaba glucosa como fuente de energía? La hormona de crecimiento utilizaba tejido adiposo como fuente de energía. En cambio, la T3, T4, las glándulas tiroideas, utilizan glucosa como fuente de energía. ¿Está? La hormona tiroidea provoca un descenso de glucosa sérica